para mi trabajo final de literatura me tocó leer la novela De Nada de Jane Taylor. Jane Taylor fue una novelista danesa nacida en 1964 de ascendencia austro-germana que ha vivido y trabajado en resolución de conflictos humanitarios para en 1965 dejar su carrera profesional y dedicarse a la literatura. Esta novela, a mi parecer, es una novela de narrativa descriptiva. Está formada por 26 capítulos, del cual solo uno de ellos tiene nombre, que es el capítulo 3, que se llama Un ciruelo tiene muchas ramas, demasiadas y demasiado largas. El tema central que aborda la novela sería el significado de importancia de la vida, pues ya que es una de las frases con la que inicia el libro, que dice: nada importa, hace mucho lo sé, así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrir. Este tema se va desarrollando con todos los involucrados tratando de encontrar el significado para no darle razón a Pierre Anton, ya que cada frase que les decía como que nada valía la pena, nada tiene importancia, hacía a los personajes molestarse y tratar más de buscar ese significado, de no darle la razón a él, pero pues al final se terminó saliendo de control. Otros temas que se llegan a abordar, a mi parecer, es la muerte, ya que murió dos animales, que fue una perra de nombre Cenicienta que estuvo en un ataúd de un niño que decapitaron por darle significado por algo que escogió un personaje que se llama el piadoso Kai. También se aborda el amor al buscar significados de otras personas que iban a tocar puertas y pues se los daban. Era, por ejemplo, una flor que tenía guardada hace mucho y pues eso a las mujeres era muy significativo para ellas. Y también se aborda un poco de lo que es el divorcio, ya que muchos de sus padres, como ellos dijeron, estaban divorciados y pues es un tema también que está dentro de ahí, nomás que no está muy abordado. El conflicto de esta novela no se resolvió, simplemente terminaron con él, ya que el significado dejó de tener un significado e importancia y no se me hizo que haya terminado de manera correcta el libro, ya que pues no dieron el significado como tal. El narrador de esta historia fue Agnes, fue la única narradora, fue quien narró todo el transcurso de la historia y fue una narradora homodiegética, una narradora testigo, ya que la novela giraba en torno a Pierre Anton y pues ella iba narrando lo que ella pasó durante todo ese transcurso de tiempo. El que ella sea la narradora, que sea una narradora testigo, afecta mucho a la novela porque solo conocemos sus puntos de vista, conocemos lo que a ella le pasó, lo que le comentan, y pues va dejando en duda lo que pensaba por la cabeza de todos los demás, lo que todos los demás estaban pasando en ese momento y cómo pensaba, por ejemplo, Pierre Anton, qué pasaba por su cabeza y cómo llegó a la conclusión de que nada importaba. Sobre los personajes, creo yo que el personaje principal es Pierre Anton, ya que sin él pues nada de los sucesos de la historia hubiera ocurrido, y pues él fue un personaje plano,
ya que desde que empezó la novela y hasta su fin, su vida mantuvo una postura y una personalidad de que nada tenía sentido. Entonces como no evoluciona, eso lo convierte en un personaje plano. O también podría ser un personaje tipo, ya que su presencia representaba una idea. Agnes y todos sus compañeros, los que estuvieran involucrados, son un ejemplo de personaje redondo, ya que después de entregar sus significados de cómo evolucionaba la historia, pues fueron cambiando su punto de vista, su perspectiva, iban evolucionando como personajes. Uno de los personajes que se me hizo que más pues cambió fue Sophie, ya que después de entregar su significado se dice que ella se notaba diferente, que su personalidad cambió mucho. Los personajes terciarios que participaron podrían haber sido que participaron muy pocas veces o nulas. Serían el maestro de la clase séptimo A, el periodista que hizo ¿cómo diría? Lo hizo novedad, lo pasó al periódico, el significado, todo lo que habían hecho los niños, los padres, la policía y personajes así. El desarrollo de los personajes entre ellos va de llevarse bien, se podría decir, a manipularse, mentirse, atacarse, y pues fue empeorando con el paso del tiempo. El tiempo de la historia es cuando los acontecimientos de la novela llevan un orden cronológico, mientras que el tiempo del relato es cuando los acontecimientos varían o se alteran. Quiere decir, no siguen un orden cronológico. Un ejemplo del tiempo de la historia es, por ejemplo, yo creo mi novela, ya que hay maneras en las que ya que no hay momentos en los que se haya pues ido al pasado y al futuro. Un ejemplo de tiempo de relato son las historias que pausan precisamente el presente para irse a otros momentos. La analepsis es la interrupción del relato mediante algo ocurrido en el tiempo anterior al que se está haciendo referencia. Yo creo que esto en mi novela sería en el momento antes de empezar, pues se cuenta en el segundo capítulo que Pierre Hampton dejó la escuela después de darse cuenta que nada valía la pena. Y en ese mismo capítulo empieza a relatar cómo empezó ese día hasta que Pierre Hampton abandonó el salón. Entonces yo creo que esa sería la analepsis de la novela. La prolepsis, este consiste en dar un salto temporal hacia el futuro para después volver al presente. Y este elemento no está en mi novela. El espacio, aunque no se especifica en qué año, los inicios de los acontecimientos empezaron la segunda semana de agosto en Tering, un barrio de ciudad mediana de provincias. Al inicio de las novelas se dice que era la segunda semana de agosto, que el sol hacía que se sintieran flojos e irritables. Hay muchos momentos, principalmente al inicio, que describen la atmósfera como lo que el sol los hacía irritables. También que el salón, después de que era su primera semana de clases, el salón olía a productos de limpieza y pues a vacío. Entonces esos son algunos ejemplos de mi novela sobre la atmósfera y el espacio que había. Mi opinión personal de la novela fue en que la lectura me afectó de manera en la forma de ver la vida, ya que se me hizo que Pierre Hampton sí tenía sentido, pues en
en el sentido de que la vida no importa porque nacemos para morir, básicamente. Y pues como iba pasando la novela, pues a mí, pues sí me dio yendo a un significado diferente a, considero yo, a los que les terminó dando a los personajes de la historia. Me dejó marcada cosas de la novela, o más bien la función, más bien fueron cosas que me impresionaron, como unos niños de 14 años fueron capaces de las cosas que cometieron, como robar un Cristo de una iglesia, vandalizar un ataúd de un niño chiquito, robar también lápidas, además de pues cosas muy, ¿cómo decirlo?, que serían incapaces de hacer, diría yo, unos jóvenes tan pequeños, como es decapitar a un perro, quitarle la inocencia a Sofía, que era una de ellos, amputarle el dedo a Jan. Fueron cosas que me dejaron impresionada, pues que era algo que se hacía mucho enfoque, cómo comparaban algo material, como era una serie de libros, una bicicleta, una alfombra, unas sandalias, cómo eran capaces de comparar esas cosas materiales con la vida de otros seres, como por ejemplo el hámster que terminó muriendo, el hámster de Gerda terminó muriendo, y cómo a muchos de ellos no les daba resentimiento, remordimiento, aunque ellos decían que eso no se podía, al final terminaban aceptando, y pues no fue algo que me marcó mucho. Solo hacer esas acciones para buscarle el significado a las cosas, a la vida, y no darle la razón a Pierre Anton, fue algo que me dejó muy marcada, porque fue eso lo que ocasionó todo, porque al final de cuentas vendieron el significado, para entonces dejó de tener significado, y aparte de que lo vendieron, pues se terminó quemando junto con Pierre Anton, que además de que fue quemado ahí, entre todos ellos lo fueron a golpear. La novela me gustó porque, a pesar de todo lo ocasionado por los personajes, me gustó cómo trataron de buscar el sentido de la vida, aunque no haya sido la manera correcta, y pues el suspenso que se creaba en cada capítulo era suficiente como para que me dieran ganas de seguir leyendo. La verdad sí fue una novela que me gustó, y sí la recomendaría.